Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe Dominical. Como todos los domingos, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. La Iglesia pedagógicamente nos va ofreciendo estas 3 lecturas. En la primera, como siempre, vamos a escuchar en este 12º del tiempo ordinario. Estamos siguiendo nosotros, ¿verdad?, nuestro camino. Volvemos a retomar aquello que habíamos dejado antes de iniciar, ¿verdad?, la Pascua o la Cuaresma, en realidad, que fue unida ciertamente la Pascua con toda la preparación, la Cuaresma y estas otras celebraciones como consecuencias de una verdadera vida de resucitados. Ahora entonces, en este tiempo ordinario, nosotros tenemos que ver nuestra vida bien comprometida con el Señor, nuestro camino de santidad. La primera lectura la vamos a tomar del profeta Jeremías. Estamos en el capítulo 20, del 10 al 13. Leitmotiv: libró al pobre de los impíos. Libró al pobre de los impíos. Idea central entonces que hoy la palabra del Señor a través del profeta Jeremías nos quiere enseñar y al mismo tiempo nos quiere ayudar para que hagamos este camino de compromiso como comunidad. Dijo Jeremías: oía el cuchicheo de la gente, cerco de terror, a denunciarlo, a denunciarlo. Mis amigos espiaban mi traspié. A ver si se deja seducir, lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como valiente soldado. Mis perseguidores tropezarán y no me vencerán. Sentirán la confusión de su fracaso, un sonrojo eterno e inolvidable. Señor Todopoderoso, examinador justo que ves las entrañas y el corazón, que yo vea cómo tomas venganza de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libró al pobre del poder de los malvados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta primera lectura en la que nosotros encontramos la idea central, cómo el Señor dice, libró al pobre de los impíos. Jeremías está contando su propia historia. Es una historia de persecución. Y Jeremías, que pertenece nada más y nada menos que al primer anillo, Y sin embargo, allí dentro del primer anillo, el rey le pregunta y Jeremías en muchas cosas no está de acuerdo. Es el que está orientando, es un verdadero profeta que mira la realidad y le dice la verdad desde Dios.
porque también existían aquellos profetas, como hasta ahora, ¿verdad?, que solamente quieren engañar, ¿verdad? O sea, engañan directamente a pesar de que son los famosos consejeros, ¿verdad? Porque Jeremías aquí es el consejero dentro del primer anillo, pero no tiene pelos en la lengua para decir la verdad. Y le dice al rey. Y claro que después entonces comienza a ganarse enemistades. Pero es interesante también porque al final Jeremías termina diciendo: canten al Señor, alaben al Señor que libró al pobre del poder de los malvados. ¿Qué quiere decir? Después que hayamos escuchado su propia historia, su propia narración, cómo él sufrió, cómo fue perseguido, porque dice, oía el cuchicheo de la gente, porque después ya entero de te amas e ina. Mira, Jeremías lo que trae es solamente el mal agüero. Jeremías lo que dice aquí es simplemente algo que va contra el pueblo, contra la gente, contra nuestros intereses en síntesis, ¿verdad? Entonces, hagámoslo fuera, a denunciarlo. Esta persona no puede estar aquí entre nosotros, porque Jeremías, venían de Yaga, ¿verdad? Pero fíjense que el mismo nombre Yarajya, Jeremías, de aquí viene, quiere decir aquel que reconstruye. La idea de Jeremías es reconstruir el pueblo, que la gente salga de la corrupción, que la gente no piense de acuerdo a su ombliguito, a su bolsillo, a sus deseos, a lo que él quiere, nada más, ¿verdad? Y ahí termina todo el mundo, toda la vida, toda la comunidad. No es que la comunidad está a mi servicio, a mi antojo, a ver cómo le puedo empobrecer o cómo le puedo sacar plata a esta gente. No, al contrario. Toda esta riqueza que Dios me ha dado a través de mi comunidad, todo lo que yo soy es a través de lo que yo recibo como herencia de una comunidad que está a mi servicio, que me ha enseñado, que me enseña, que me ofrece tantas posibilidades, pero es siempre la Eclesia, ¿verdad? Peatiguazú, nuestra comunidad la que nos ofrece. Yo voy aprendiendo de acuerdo a lo que la comunidad desde chiquitito me va enseñando. Por lo tanto, es mi obligación también, primero, amar, asumir, conocer y luego dar peldaño a peldaño, ofrecer cosas positivas para mi comunidad. Y no al contrario, que yo miro y veo, me corrompo y quiero sacar provecho de la comunidad. Y es por eso que se necesitan de los profetas, porque los profetas, ¿qué es lo que hacen? Y justamente están mirando, están observando. Son los líderes que están al frente de la comunidad, que nos orientan, que nos dicen buenos consejos, que hablan a las comunidades. Muchas veces tendrán que ser duros y así es como Jeremías lo hace, ¿verdad? Porque él escucha ya aquí el cuchicheo. Vamos a denunciarlo. Mis amigos, dice, espiaban mi traspié. Incluso sus amigos quieren que salga, que se caiga. Yamoillo de sangadilla, para la año de yaena, yamoillo de sangadilla, para la traspiena. A ver si se deja seducir, lo venceremos y nos vengaremos de él. Y nos vengaremos de él. Es la maldad entonces que existe entre nosotros. Es la maldad del corazón humano, como dice Génesis capítulo 6, versículo 5. El hombre que maquina siempre de acuerdo a su provecho. Siempre que organiza, se reúne, ¿verdad? Por eso dice, mis amigos incluso, maquinan a ver cómo podemos echarlo. Pero aquí viene desde el versículo 11 una riqueza tan linda que nos presenta la palabra de Jeremías. Pero el Señor está conmigo como valiente soldado. Mis perseguidores tropezarán y no me vencerán. Es la confianza total en el Señor cuando sabemos que estamos haciendo un camino de evangelización. Es cuando procuramos hacer algo de bueno y sabemos que en muchas cosas somos también pecadores, ciertamente. Tenemos nuestros errores, nuestras falencias, pero no es ese puntito negro, como se dice, lo que hace a toda la persona. Sobre todo Jeremías aquí, que está luchando y que está buscando el bien del pueblo. Sin embargo, nosotros tantas veces nos dejamos llevar, sobre todo por un corazón malvado, ¿verdad? Así como dice Génesis, habíamos dicho. Pero dice, si el Señor está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Cambiará nuestras historias, cambiará nuestros caminos, pero el Señor nos va mostrando ese camino donde uno puede también desarrollar lo mejor y lo esencial que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces mirar con ese sentimiento del aguapú, ¿verdad? Y de esa convicción profunda que es el Señor el que dirige nuestra historia. Eso es lo que hace Jeremías.
Ellos después sentirán confusión en su fracaso, un sonrojo eterno e inolvidable con lo que hicieron con las personas, sin saber bien, ¿verdad? O mejor dicho, sabiendo bien, pero como aquí está diciendo, este nos molesta, vamos a denunciarlo, vamos a sacarlo del camino. Pero dice, con el Señor es lo importante que nos encontremos bien y que hagamos el bien. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. La procesión se dirigió al altar de la cátedra entre las voces del coro que cantaba la melodía Hai dato un chivo, has dado alimento. Francisco presidió la ceremonia con los hábitos de color blanco, color que corresponde a fiestas como la del Corpus Christi. Entre los pocos presentes, unos 50 y todos con mascarilla, el Papa reflexionó sobre la Eucaristía como expresión de amor de Dios por los hombres. Dijo que es la curación de 3 enfermedades. La primera de ellas sería el dolor provocado por la falta de afecto. Tanti hanno la memoria segnata da mancanze di affetto e da delusioni cocenti ricevute da chi avrebbe dovuto dare amore e invece ha reso orfano il cuore. Si vorrebbe tornare indietro e cambiare il passato, ma non si può. Dio però può guarire queste ferite. El Papa señaló que la segunda enfermedad que la Eucaristía cura es el dolor provocado por las humillaciones. Sempre avremo davanti agli occhi le nostre cadute, le fatiche, i problemi a casa e al lavoro, i sogni non realizzati. Ma il loro peso non ci schiaccerà perché più in profondità c'è Gesù che ci incoraggia col suo amore. La última enfermedad sería la comodidad, el sedentarismo. Francisco dijo que la Eucaristía es un motor que mueve a las personas a darse a los demás y servirle. Ci rialza dalla nostra comoda sedentarietà, ci ricorda che non siamo solo bocche da sfamare, ma siamo anche le sue mani per sfamare il prossimo. Al terminar, puesto que todavía no se pueden hacer procesiones por las calles, todos los presentes participaron en silencio en unos minutos de adoración eucarística. Después, al salir en procesión, el Papa se detuvo unos instantes a rezar ante la imagen de la Virgen. El Corpus Christi se celebró en Roma en un clima de alegría contenida. Aunque en Italia ya se permite ir a misa los domingos, el Vaticano todavía no ha dado luz verde a encuentros multitudinarios. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti, vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero voy a saciar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. La mesa está servida, te puedes acercar. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí, en plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical en este
12º domingo del tiempo ordinario. Hemos retomado entonces el tiempo ordinario. Tenemos la palabra de Dios que leemos desde la carta que escribe Pablo a los Romanos, capítulo 5, del 12 al 15. La muerte reinó desde Adán. Desde Adán reinó la muerte, es decir, el pecado que entra en la vida del hombre, en la vida de la comunidad, en la vida religiosa, en la vida de la iglesia, en la vida de la sociedad, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestras instituciones. Desde Adán dice que reinó el pecado. Por lo tanto, tenemos que estar atentos ya esa veana y vamos a ver qué camino podemos hacer. Así como a Jeremías, que quiere reconstruir el mundo, quiere reconstruir el reino, porque él es, decíamos, el primer anillo. Sin embargo, no lo dejan hacer. Vamos a denunciarlo. Pero no tiene miedo, ¿verdad? Porque dice, alaben al Señor, cántenlo, porque Él nos libra del poder del enemigo, del mal. Y aquí Romanos nos dice lo siguiente: hermanos, así como por un hombre penetró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a toda la humanidad, ya que todos pecaron. Antes de llegar la ley, el pecado ya estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no se tenía en cuenta. Con todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, también sobre los que no habían pecado, imitando la desobediencia de Adán, que es figura del que había de venir. Pero el don no es como el delito, porque si por el delito de uno murieron todos, mucho más abundante se ofrecerán a todos el favor y el don de Dios, por el favor de un solo hombre, Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué resumen hermoso este capítulo 5, ¿verdad? Versículo 12 al 15 de San Pablo, que está escribiendo a los romanos. A esto se le llama el Evangelio, ¿verdad? De Pablo, el Evangelio de Pablo. Y aquí nos pone el bien y el mal, Deuteronomio 30:15. Por la desobediencia de Adán, ¿verdad? Por el pecado, por un solo hombre entró el pecado al mundo. Adán, la humanidad quiere decir Adán. Somos tierra, somos humo. Recordamos muy bien, ¿verdad? O sea, se está refiriendo a Génesis capítulo 3, versículo 7. Porque en el versículo 6 dice que la mujer miró ese árbol que tenía fruto apetitoso, tomó de ese fruto, comió y se lo dio a su marido, que también comió. Entró el pecado en la humanidad por esta soberbia, pero esta soberbia que quiere decir sobre todo el hecho de la autosuficiencia, ¿verdad? Sin tener en cuenta que somos criaturas, queremos ser como dioses, era la tentación principal. Capítulo 3 del Génesis, ¿verdad? En el versículo 4, cuando la serpiente le está diciendo, le está tentando. Pero aquí entonces la respuesta nos viene, Pablo que reflexiona, conoce muy bien la palabra de Dios y nos dice, bueno, y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Romanos capítulo 5, ¿verdad? Del 12 al 15 directamente nos está diciendo. La muerte reinó desde Adán, pero después viene el segundo. Todo este camino, dice, en el cual todos entramos, porque en este sentido hacemos un camino siempre de limitación. Pero ¿qué es lo que nos va a salvar? En la encarnación lo que nos salva es justamente esa presencia de Dios que actúa en nuestra historia. En el Antiguo Testamento a eso le llamamos historia de salvación. En el Nuevo Testamento lo llamamos la misma encarnación de Dios que entra en nuestra historia. Aquí se agrega un elemento más a la historia de la salvación, que es un Dios mismo, que viene y que se encarna y entra en nuestra historia y nos ayuda a salir. Y por eso al final dice, esa figura es Jesucristo. Pero antes de esto también se hace todo un camino de salvación. Y digamos que este camino de salvación que es llamado por Dios a realizarlo a través de Abraham. Y se va haciendo hasta que se llega, dice, a Moisés. Y justamente por eso nos decía, con todo, dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Hasta Moisés. ¿Por qué dice hasta Moisés? Porque Moisés, capítulo 19, y sobre todo el capítulo 20 del Éxodo, nos habla, ¿verdad?, de los 10 mandamientos.
todo ese camino realizado primero con el clan, con la familia, Abraham, Isaac, Jacob, José, termina el Génesis y comienza ya como un pueblo de esa promesa, porque te hago un pueblo y tú eres el pueblo elegido. Y a través de este pueblo entonces quiero liberar. Y hace todo el camino con Moisés. Y Moisés entonces saca, libera, pero todavía no llegan a lo fundamental. ¿Dónde, dice, se llega a lo esencial y fundamental y principal? En el capítulo 20 del Éxodo, cuando Moisés ya tiene las tablas, ¿verdad? O sea, los mandamientos de Dios. Y por eso nos está diciendo, desde Adán hasta Moisés, y estos son los mandamientos, estos son los mandatos, estos son los decretos. Y después vienen todas las consecuencias, ¿verdad? Desde estos mandamientos de Dios. Lo que Dios le va a pedir a Moisés, porque es el intercesor. Dios al comienzo que se va manifestando en forma muy general a través de la naturaleza, de la vida, de la creación. Pero después utiliza, entre comillas, digamos, llamando vocacionalmente a Moisés. Y por eso dice hasta Moisés, porque Moisés ahora habla, es el intermediario directamente con el pueblo. Pero después se da otro paso más. Cuando el Señor le pide y le dice a Moisés, por favor, haga un templo, porque en ese templo yo mismo les voy a hablar a mi pueblo. Dios creador, Dios que pide de un intercesor para manifestarse, Moisés, para sacar del pecado siempre y para que el pueblo pueda vivir los mandamientos, los 10 mandamientos, Éxodo 20. Pero después dice que justamente en esa arca que él tiene que poner, dice, en el mismo templo que tiene que construir, es para reunir a todo el pueblo. Ahora ya no habrá limitación, porque él hablará a todos. ¿Y desde dónde el Señor nos habla? Dice, desde el arca de la alianza. Desde ahí yo les hablaré a mi pueblo. Es decir, y a través de sus mandamientos. Los mandamientos que son el resumen de toda una existencia de vida religiosa, de un religarnos, entrar dentro de nosotros mismos. Y esto es lo que el Señor hoy entonces, una vez más, queridos hermanos, nos quiere enseñar a través de esta carta de Pablo. Una síntesis maravillosa de nuestra liberación. Hasta que llega Jesús. Jesús que es el centro, porque Jesús es la encarnación de Dios Hijo. Y a través de la fuerza de su Espíritu, que ahora nos empuja y nos vuelve a lanzar, porque somos los Alter Christi, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús.
presencia es real. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Dominical. Leemos esta tercera lectura, digamos así, que es el Evangelio que la Iglesia pedagógicamente nos propone. En este año de la palabra que nuestros obispos nos invitan a reflexionar sobre la palabra de Dios, es importante que escuchemos hoy desde Mateo, en este 12º domingo del tiempo ordinario. Capítulo 10, 26 al 33 nos dice Mateo: no teman a quienes matan el cuerpo. No teman a quienes matan el cuerpo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengan miedo a los hombres, porque no hay nada encubierto que no se descubra, ni escondido que no se divulgue. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Lo que escuchen al oído, grítenlo desde los techos. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar el cuerpo y el alma al infierno. ¿No se venden 2 gorriones por pocas monedas? Sin embargo, si uno de ellos cae a tierra sin permiso del Padre de ustedes, ni uno solo. En cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están contados. Por tanto, no les tengan miedo, que ustedes valen más que muchos gorriones. Al que me reconozca ante la gente, yo lo reconoceré ante mi Padre del cielo. Pero al que me niegue ante la gente, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos amigos, hoy la palabra del Señor en este Evangelio nos llama principalmente, ¿verdad?, a asumir los retos de este gran proyecto de Dios en nuestra propia vida. El reino de Dios que viene cargado ¿con qué cosa? Siempre con buenas noticias de la providencia de Dios. Aquí sería entonces, si le vamos a poner un nombre a este domingo que estamos comenzando toda esta semana, es la acción de Dios como un Dios providente. Providente, uno que ve antes. Sabe, conoce lo que necesitamos, es providente. Muchos santos vivían de la providencia, dice. Por ejemplo, Cotolengo. Es interesante toda esta historia de Cotolengo y la relación también con San Juan Bosco en Turín. Es muy interesante porque los dos son del mismo tiempo y los dos tienen grandes obras. Cotolengo vivía de la providencia. Él dice, la tradición y cuentan dentro de su historia, que Cotolengo no pedía nada a nadie y tenía a los enfermos, a los que estaban en una situación muy difícil en la sociedad. Él los reunía, sobre todo a los enfermos, el Cotolengo. Y no pedía nada a nadie. ¿Y cómo entonces los alimentaba, los cuidaba, construía? La gente, providente, ver, adelantado. Este pobre hombre que está trabajando, que está dando tanto, ¿verdad?, por los demás. Aquí mismo en Paraguay, en Asunción, tenemos al padre Aldo Trento, ustedes conocen muy bien. Tiene ahí, y hay muchos que son techacuá, van, ayudan, dan su plata. Lo importante es entonces la generosidad y tenemos que ayudar. Y vive de la caridad. Bueno, don Bosco, que estaba al lado, dice, ahí nomás, así está, una calle nomás lo separa, y grandes edificios. Él recibía a los chicos de la calle. Son como 8, 9 o 10 hectáreas, ¿verdad? Enorme. Y ahí entonces las construcciones, y recibía a los chicos. Pero claro, don Bosco no tenía este carisma, vamos a decir así, de esperar. Porque él era una persona de mucho temperamento. Si vamos a entrar con los signos, estos famosos, era leonino. Entonces, don Bosco era de mucha fuerza, de mucho empeño. Quería enseguida conseguir las cosas. Y por lo tanto se movía mucho. Don Bosco golpeaba las puertas, llamaba a los demás y les decía, por favor, ayúdenme, tengo que mantener a estos chicos, arte, oficio, tengo que enseñarles, tengo que sacarles de la calle, etcétera, etcétera. Y entonces iba a los condes, a los ministros, a quien sea, alguien que le podía ayudar.
Incluso después le cambiaron el nombre, ¿verdad? En vez de Don Bosco, le ponían Don Busca, Ojecá siempre, para poder mantener a sus chicos. Pero dice que a la noche, Cotolengo, como vivía de la providencia, a la noche dice que metía su mano en su bolsillo y por la ventana, sin mirar, dice que tiraba todo lo que sobraba en ese día. Porque para el día siguiente tenía que la providencia encargarse, traerle lo que necesitaba para dar de alimentar a los que estaban allí, ¿verdad? A los pobres, a los enfermos. Y dice, la mala lengua dice que Don Bosco ya sabía qué horario Cotolengo iba a tirar su plata. Entonces se ponía en la ventana y esperaba, dice, todo lo que caía. Bueno, son anécdotas, pero son cosas interesantes. Los carismas y los llamados de Dios. Siempre todo es providencia, porque al final de cuentas es como Dios se manifiesta. Y aquí nos habla justamente de esta providencia, lo que dice San Mateo. Dice, ustedes no teman a los que puedan hacerle el mal en el cuerpo. Teman a aquellos que les puedan hacer el mal en el alma. Porque ustedes tienen que tener esta confianza total en el Señor. Dice, ellos no pueden matar el alma. Teman más bien a los que les puedan arrojar a ustedes al infierno. Y te hace esta pregunta retórica, ¿verdad? ¿No se venden 2 gorriones por pocas monedas? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso del Padre de ustedes, es decir, de Dios. Ni uno solo. En la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que nosotros nos preguntamos sobre eso? Y algunas veces somos angurrientos, ¿verdad? Es angurriento. Le es difícil ser generoso. Le es difícil el techacuá. Le es difícil el compartir. Y algunas veces es porque justamente, según la psicología, esto nos dice, ¿verdad? Cuando uno ha pasado tiempos de su infancia en la miseria, en la pobreza, cuando verdaderamente necesitó mucho, y después de repente se convirtió en un rico puajú, dice que ese es angurriento. Dice que esa persona es incapaz y se vuelve miserable, dice la palabra. Esa es la palabra que utiliza. No te va a dar un centavo. ¿Por qué? Porque psicológicamente fue golpeado por esa pobreza y por esa miseria. Y entonces como que tiene miedo y tiene que acumular, porque parece que se le va a escapar en cualquier momento. El Evangelio nos enseña a sanarnos espiritualmente de esto. A sanarnos en lo más profundo de nuestra psicología. Porque lo que el Señor nos está diciendo, no se venden 2 gorriones por pocas monedas. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae a tierra sin permiso del Padre. En cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están contados. Por tanto, no les tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Pidamos esa gracia, abramos el corazón, seamos generosos, respondamos a las necesidades de nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos en Ñande Yarañe Dominical y ahora tenemos el segmento Ñande Yarañe Responde a estas preguntas que ustedes nos envían y que nosotros, de acuerdo a los temas, también vamos respondiendo. Nos habían preguntado el significado de la palabra don, donación, generosidad, entrega, altruismo, todos estos elementos que son esenciales y fundamentales, o sea, ¿cuál es el sentido que nosotros le damos en la Biblia? Porque ciertamente la pregunta que nos hace el televidente dice cuál es la relación, ¿verdad?, entre ese altruismo o esa generosidad que existe en el mundo, pero que es desde el aspecto humano, y cómo aparece en la Biblia. Y ahí entonces es una pregunta magnífica, ¿verdad?, porque justamente el don, todos nosotros en la Biblia nos damos cuenta que es un don, que es un regalo de parte de Dios. Vamos a ir definiendo y reflexionando un poco algunas partecitas, ¿verdad?, porque es imposible decir todo lo que encontramos. Al final de cuentas, toda la Biblia es un don, ¿verdad?, es un regalo. La misma palabra de Dios es el don de Dios que se revela y que se manifiesta a través de una comunidad que escribe, que reflexiona, que experimentó directamente. Primero, en el Antiguo Testamento ha experimentado una historia de salvación, cómo Dios fue actuando a través de su propia historia. Esto es don, esto es regalo. Pero después tenemos esa segunda partecita que encontramos y entendemos que en el Nuevo Testamento el mayor don es la misma encarnación de Dios, el darnos a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo, nos dice San Juan, ¿verdad?, del capítulo 3, 16 en adelante. Tanto amó Dios al mundo, que nos entregó, dice, como don a su único Hijo por nuestra salvación, nuestra redención. Y después también sabemos que el mismo Hijo, antes de partir, en ese testamento que nos dejaba en el quinto domingo, ¿verdad?, que sería mejor en el sexto domingo de Pascua, nos decía justamente el don maravilloso que nos deja como testamento. Les promete y dice, no les dejaré solo. Les voy a enviar al Paráclito, es decir, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que sigue trabajando. Es el don magnífico. Incluso después nosotros hablamos de los dones, justamente, ¿verdad? Veamos un poco entonces qué significa esto de don y cómo nosotros tenemos que entenderlo, interpretarlo en todo este lenguaje bíblico. En primer lugar, en el origen de todo don, de todo regalo, se enseña, ¿verdad?, en la Biblia a reconocer una iniciativa de Dios. Primer elemento que hay que subrayar. Siempre el don y el regalo es iniciativa de Dios. La misma creación comienza como don, como regalo de parte de Dios.
Como nosotros decimos, a caballo regalado no se le mira el diente, decimos. Y también en el hoy no regalando, ni caballo bebé, ay, tú llamas que te pega la jaire, viste, le mira. A caballo regalado no se le mira el diente. Es decir, es el don que Dios te está dando. Y entonces uno lo recibe como gracia, ¿verdad? De parte de Dios. Toda dádiva perfecta desciende del Padre de las luces, nos dice Santiago, ya en el Evangelio. Toda dádiva, o sea, todo regalo, todo don, desciende del Padre de las luces. Dios es quien tiene la iniciativa de la creación. Es Dios el que comienza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y otro don más, ¿verdad? Porque dice a nuestra imagen y semejanza. Fíjense que ninguna de las otras creaciones del 1 al 5 de estos días, ninguno de ellos dice hagamos a las estrellas a nuestra imagen y semejanza, ni nada de eso. Es el hombre entonces el que recibe este don y este regalo tan grande de parte de Dios. Así, por ejemplo, a todos da el alimento, a todos el Señor da la vida. También Dios tiene la iniciativa de la salud que nos ofrece. Por consiguiente, la generosidad, aquí entra la generosidad que hemos hablado también de parte de Dios cuando leíamos en el Evangelio de hoy mismo, ¿verdad? Ustedes valen más que unos gorriones. Dice, hasta los pelos de su cabeza ustedes tienen todo contado, Dios sabe. No cañí ni beteí. O sea, ese gran amor de Dios, cómo nos conoce. La generosidad se descamina cuando pretende preceder a la gracia. La primera actitud que se impone al hombre es abrirse al don de Dios. La primera actitud, como consecuencia de la gracia de parte de Dios, entonces, tiene que ser la apertura de nuestro corazón al Señor. Tiene que haber una apertura total a ese llamado que Dios nos está haciendo. Y es esta la gracia, y esto es lo esencial y fundamental, ¿verdad?, de parte de Dios, que se abre, que nos abrimos. Y somos entonces, por lo tanto, también agradecidos, porque muchas veces ahí, ñandé, daya pillaseina, vea, no nos damos cuenta. O no sé si no nos damos cuenta, si no reflexionamos, o si somos muy duros y somos tercos, ¿verdad? Somos duros en no ser agradecidos con el Señor. Y entonces nos encerramos en nosotros mismos simplemente. Recibiéndolo se hace capaz de auténtica generosidad y es llamado a practicar a su vez el don. Ahí está. Es llamado al mismo tiempo a practicar a su vez este don que nosotros hemos recibido. Es decir, nosotros también tenemos que ser generosos, en síntesis. Por eso que hablamos mucho nosotros de la comunidad. Nosotros hablamos de la comunidad porque es el lugar donde Dios nos ha puesto. La comunidad está entonces por encima incluso de la individualidad. No estamos diciendo que uno no tiene sus derechos propios, personales, su espacio, ¿verdad? Personal. Claro que tenemos. Pero ese espacio personal, esa riqueza personal, ese trabajar, nuestra forma de ser, nuestro temperamento, es siempre porque vamos a estar en relación con las personas. Somos personas en relación. Y por lo tanto es la comunidad, es la eclesia, lo elemental y fundamental. Si yo sano mi corazón, si yo sano mi personalidad, siempre ustedes se van a dar cuenta que una persona sana, psicológicamente, humanamente hablando, entonces va a estar muy bien en relación con los demás. Es una persona sana. Pero hay personas que no pueden encontrarse con el perro y gato, ¿verdad? Hay personas que no quieren relacionarse con los otros. Hay personas que quieren evitar todo contacto con los demás. Entonces, eso es importante, que vayamos sanando espiritualmente en nuestra vida, porque somos seres de comunidad, somos eclesia. Y por eso después no podemos responder y por eso después vienen otros problemas como consecuencia. O sea que la liberación interior, la vida profunda cristiana que llega a entender lo que Dios quiere de nosotros, nos lanza sinceramente y prontamente ¿a quién? Y nos lanza directamente en esa apertura total a Dios. Entonces, nosotros, queridos hermanos, cuando estamos hablando entonces aquí de esta generosidad, es esa generosidad a la cual también nosotros estamos llamados a vivir.
Veamos un poco algunos de los dones de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento, de esta generosidad de Dios para con nosotros. El Antiguo Testamento, más que el tiempo del don, el tiempo de la promesa, más que el tiempo del don, es el tiempo de la promesa. O sea, Dios va prometiendo estos dones. Es casi como que va poniendo metas, y para llegar a esas metas necesitamos de procesos. El don por excelencia, ya dijimos al inicio, será Jesucristo. Y eso también lo hemos leído, ¿verdad?, en esa segunda lectura. El don máximo es la presencia de Dios. ¿Qué don más grande necesitamos y queremos? Que es justamente la presencia de Dios que viene en medio de nosotros. Pero en el Antiguo Testamento se presenta ese don máximo como una promesa que llegará. A tu posteridad, le dice el Señor, doy yo este país. Yo le doy este país a tu posteridad. Le dice Yahvé a Abraham, capítulo 15, versículo 18. Capítulo 15, versículo 18. A tu posteridad le voy a dar esta tierra, esta nación. El eco de esta palabra resuena por todo lo ancho y largo del Pentateuco. Todo el largo y ancho del Pentateuco. Aparece esto del don de Dios que se entrega. Y esto es importante y fundamental. ¿Por qué es importante y fundamental esto como eco que encontramos? Y porque justamente, fíjense, por ejemplo, el Deuteronomio se aplica a apreciar este don, Deuteronomio 8:7. Pero anuncia también que las infidelidades acarrearán el exilio. Es decir, cuando nosotros no nos damos cuenta de estos dones y no utilizamos bien los dones que Dios nos ha dado, el de la generosidad, el de la apertura, el de formar la comunidad y no lo ponemos al servicio de la comunidad, ¿qué pasa? Dice, acarreará el exilio. Sea que acarreará la falta de generosidad o de reconocer este don nos lleva al exilio. Y claro, porque toda la teología después que va a surgir de esa falta de generosidad, de apertura, ¿qué es lo que hace? Es una ruptura. Se quiebra la comunidad porque cada uno pues busca solamente lo suyo. Cada uno busca solamente aquello que le interesa, aquello que le gusta. Y que los otros le coman michi, decimos nosotros, que los otros le coman michi. De acuerdo a lo que yo quiero, Y bueno, aquí entonces aparece el elemento que nos está diciendo que acarreará, dice, en ese momento acarreará una desgracia que es la desgracia del exilio. ¿Cuál es el pensamiento de esta teología de la retribución? Y la teología de la retribución dice nosotros hemos pecado. Y por lo tanto, porque hemos pecado, nos vino la consecuencia moral del pecado, nos lleva a un castigo. Lo entendemos como castigo de Dios. Pero el castigo en realidad es consecuencia de estas malas acciones nuestras. Y no es que Dios viene con un cintarazo y te da guaya, no. Sino que esas mismas malas acciones son las que nos llevan entonces, entre comillas, al castigo. Es como Dios te da la libertad, ¿verdad? Y vos te vas, yo puse whisky, cigarrillo, que esto, que aquello. Después de cierto tiempo, doy COVID mal de pulmón, Dios me castigó. No es que Dios te castigó, es consecuencia de vos mismo el que te está castigando. Pero yo puse whisky, caña, cualquier cosa. A ver, cirrosis. Dios me castigó y me mandó esta enfermedad para esto. No. Vos sabés bien, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? Dios te dio un cuerpo que tiene sus límites. Sos humano, sos Adán. Hasta cierto punto, hasta ciertos litros puede entrar de alcohol en tu hígado. Y después ya no aguanta más. Aguanta de la cirrosis, aguanta de PEA, aguanta de amor. Y cualquier cosa. Pongo por poner algún ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esta teoría, ¿verdad? O en esta teología, mejor dicho, el pecado que trae las consecuencias del mal, que nosotros decimos el castigo, ante esa situación dice el hombre tiene que arrepentirse, el arrepentimiento. Señor, me doy cuenta, porque soy débil y he caído en este pecado. Pero el Señor te mira, te escucha y espera algo más todavía. Y dice, Señor, me arrepiento, perdóname,
La misericordia y la compasión de Dios. Ese es el perdón de Dios. Y ahí viene la restauración. Y claro, si vos entonces ahí sos capaz de y claro que vas a comenzar a hacer ese esfuerzo. Salir de tu egoísmo, salir de tu meterte solamente dentro de vos mismo. Ensimismamiento, así se dice, ¿verdad? Ensimismarse. Yo. Me entro solamente dentro de mí. Ensimismarse. Y eso, claro, ciertamente que después no nos abre a la comunidad, porque eso es lo contrario a la comunidad. La comunidad es la apertura, la comunidad es el diálogo, la comunidad es el encuentro. Cuando yo entro solamente dentro de mí mismo, hay cosas carretillas ya ciertamente que después destruimos la comunidad, como al mismo tiempo la comunidad que nos quiere ayudar, muchas veces nosotros la rechazamos. ¿Cuántos casos de esto, verdad? De repente vienen mamás que lloran por sus hijos. ¿Y por qué? Porque sus hijos no quieren saber nada de su familia, de ellos, que esto, que aquello. Se meten en el vicio, en la droga, en la caña, en el cigarrillo, en el fumar, marihuana, todo lo que sea, ¿verdad? Entonces vienen, pobrecitas las mamás, está destruyendo su familia. Como así también nosotros sabemos muy bien, ¿verdad? De nuestras casas, cuando hay problemas matrimoniales, cuando alguien, no sé, se enamoró de otro, que esto, que aquello, y se va y comienza infidelidades y problemas así entre nosotros, ciertamente que después. Pero no quiere decir que esto no tiene solución. Claro que tiene solución, es un don de Dios. Pero ese don de Dios nosotros tenemos que aceptarlo, tenemos que sacarlo desde ahí, y entonces por eso nos está diciendo que Dios nos ha ofrecido, que nosotros tenemos que responderlo. Si caímos, lo importante es volver a levantarnos, volver a arrepentirnos. Y Dios nos devuelve esa alegría de vivir. Y la alegría sobre todo de producir y de generar más dones para la comunidad, para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, para los que te necesitan. Bueno, queridos amigos, hay muchísimo, ¿verdad?, todavía para hablar sobre la generosidad y sobre lo que significa el don de Dios en nuestra vida. Por hoy nos vamos despidiendo de nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, que tengan un buen domingo y les acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Ñandeyara Ñe'e Dominical. Esto fue Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.